Bueno, ahí ya empezó a grabar. Bueno, vamos a hablar un poco del Ministerio Público en la unidad número 12, ¿verdad? Y lo primero que nos pide es la ubicación dentro del gobierno, la definición y la autonomía. Bueno, el Ministerio Público es el ministerio que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? Tiene autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus atribuciones. Entonces, el Ministerio Público, entiendo también, me van a corregir por favor si es que estoy equivocado, es también un órgano extrapoder. Vamos a ver un poco dentro del libro. El Ministerio Público, al igual que el Jurado de Enjuiciamiento y al igual que el Consejo de la Magistratura, por lo que veo, también es un órgano extrapoder. A ver un poco. Me dan un segundo acá. Quiero buscar nomás en el cuadro. Ayer era que vimos en un cuadro que estaba muy bien resumido el tema de los órganos del Estado. Y hablábamos de los órganos, o sea, de los poderes, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y ya luego hablábamos de los órganos extrapoderes, ¿verdad? Espérenme un segundo. Voy a buscar esa parte. Me parece muy importante hacer hincapié en eso. A ver un poco si es este. No, no es este. Ministerio Público. A ver. Acá está. En la página 70 del libro están descritas o está descrito cómo están compuestos los órganos de gobierno del Paraguay. Cuando hablamos de los órganos extrapoderes, voy a referirme a estos 6. Consejo de la Magistratura, que ya vimos. Jurado de Enjuiciamiento, que ya vimos. Ministerio Público también es un órgano extrapoder. Está también la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Banca Central del Estado. Esos son órganos extrapoderes. ¿Qué quiere decir eso? No depende ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo. Este cuadro es súper, súper importante, ¿verdad? Porque tenemos que saber cuáles son los órganos extrapoderes. Entonces, siguiendo en esa línea, hablando del Ministerio Público, entonces, su ubicación dentro del gobierno, tenemos que mencionar que es un órgano extrapoder. Es uno de los 6 órganos extrapoder. Su definición, el Ministerio Público es el representante del pueblo ante los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cometió un hecho punible, el Ministerio Público, representando al pueblo, representa al pueblo en sus intereses, ¿verdad? Persiguiendo a ese hecho punible. Por eso hablamos de hecho punible, por ejemplo, de acción penal pública, ¿se acuerdan? Cuando el Estado persigue ese hecho a través del Ministerio Público. Por eso el Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Eso en cuanto a la definición. Ahora, hablando de su autonomía, ya mencionamos, ¿verdad? Al ser un órgano extrapoder, goza de autonomía funcional y administrativa, ¿verdad? Porque es un órgano extrapoder. ¿Cómo está compuesto? Está liderado por el fiscal general del Estado, que es la cabeza del Ministerio Público, y los agentes fiscales, ¿verdad? En la forma que la ley determina. Así está compuesta o está compuesto el Ministerio Público. ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal general del Estado? ¿Cómo era que se llamaba el fiscal de ahora? ¿Rolón? Rolón, creo que es Javier Rolón, algo así es. Pero no importa. ¿Cuáles son los requisitos? Emiliano Rolón. Emiliano Rolón es el fiscal general actual. ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal? Tener nacionalidad paraguaya,
haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial durante cuanto menos 5 años. Estos son los requisitos para ser fiscal general del Estado. En cuanto a las incompatibilidades e inmunidades, dice, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades establecidas para los magistrados del Poder Judicial. Ok, en cuanto al nombre, que vamos a ver también enseguida, esto tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Cuáles son las incompatibilidades e inmunidades para el fiscal general? ¿Qué dice el libro? Estoy buscando esa parte, no encuentro. Ministerio Público es. Si alguien sabe qué página está. Si alguien nos puede decir en qué página está el ministerio. 433. 433. Gracias, doctora. Bueno, ahí lo que quiero, porque esto es lo que es un poco hincha, que no nos dice cuáles son las incompatibilidades e inmunidades, ¿verdad? Bueno, Es la 434 lo que empieza a nombrar. sí, acá habla, justamente. Bueno, cuando hablamos de la composición ya sabemos, ¿verdad? El jefe es el fiscal general del Estado, ¿verdad? Y luego por debajo de él están los agentes fiscales. Ok. Existen, en cuanto a los fiscales, hay 3 jerarquías. Esto es importante también mencionar. El jefe, que es el fiscal general, los fiscales adjuntos en un orden intermedio y en un orden inferior están los agentes fiscales propiamente dicho, ¿verdad? Esas son las 3 jerarquías de fiscal. Fiscal general, fiscal adjunto y agente fiscal. Ahora, hablando de las incompatibilidades, que es lo que nos queda por desarrollar. Tiene las mismas, dice, que establecen para los magistrados. Todos los integrantes del Ministerio Público tienen idénticas incompatibilidades, por lo que era necesario legislar el tema en 2 artículos diferentes. Las incompatibilidades de los magistrados judiciales están establecidas en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Del mismo se desprende que los integrantes del Ministerio Público no pueden. ¿Se acuerdan de la incompatibilidad? Que quiere decir no podés hacer tales o tales cosas, ¿verdad? Ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no. O lo mismo, desempeñar cargos en organismos oficiales o privados. Ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna. Ejercer la actividad política alguna. Desempeñar cargos en partidos, asociaciones o movimientos políticos. En cuanto a esta prohibición, dice, se ha mencionado ya que debe ser entendida como referidas a actividades político-partidarias. No se podrá impedir que los integrantes del Ministerio Público, dice, ejercer sus derechos de elecciones generales, departamentales o municipales. O sea, ellos pueden votar, de hecho que deben votar. O referendos, aun cuando tales actividades son políticas en sentido estricto. Asimismo, lo son las actividades específicas de los integrantes del Ministerio Público. Nuevamente hablamos de la excepción en el ejercicio de la docencia o la investigación también científica, ¿verdad? Entonces, las incompatibilidades en general, ¿verdad? Para los magistrados judiciales son las que mencionamos acá, ¿verdad? Que también son las mismas que para los integrantes del Ministerio Público. No podés ejercer una actividad público-privada, sea remunerada o no. No podés ejercer actividad profesional. No podés hacerlo. Lo único que podés hacer, se te permite hacer, es ejercer la docencia o la investigación. Porque de vuelta, ¿qué es lo que se busca con la incompatibilidad? ¿Qué es lo que se quiere proteger? Que si sos designado agente fiscal adjunto o fiscal general, te dediques exclusivamente a eso, que no te dediques a otra cosa. Eso es lo que se intenta proteger, ¿verdad? Ok, eso en cuanto a las incompatibilidades. Después continúa diciendo, que también es importante, dice, el artículo 91 de la ley 1562 se establece lo siguiente en cuanto a la incompatibilidad de los fiscales, dice.
será incompatible con los cargos de funciones fiscales, cualquier cargo político electivo o la postulación para ellos, cualquier empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia a tiempo parcial, siempre que ella no perturbe el ejercicio de las funciones. El ejercicio de la abogacía en todas sus formas y la función notarial, formar parte de un partido o movimiento político, y las demás incompatibilidades y prohibiciones previstas para los jueces y funcionarios judiciales. Entonces, en términos generales, para no entrar tan en especificidad, ¿verdad? Las incompatibilidades previstas para los funcionarios del Ministerio Público son las mismas que para los funcionarios judiciales, ¿verdad? O sea, no pueden desempeñar actividades profesionales, público-privadas, sean remuneradas o no. No pueden formar parte de partidos, movimientos políticos, nada de eso. Lo único que pueden hacer es desempeñar el cargo para el cual fueron seleccionados, que es fiscal, fiscal adjunto, fiscal general, y desempeñar la docencia o la investigación a tiempo parcial. Eso es lo único que pueden hacer, ¿verdad? Eso es lo que busca el régimen de incompatibilidades. Ok. Ahora, hablando de las inmunidades. El fiscal general del Estado, dice, tiene las mismas inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial. Los agentes fiscales tienen las mismas inmunidades determinadas para los integrantes del Poder Judicial. Entonces, ¿cuáles son las inmunidades? Son tres: la de opinión, la de arresto o detención y la de proceso. Nuevamente vemos que las tres inmunidades protegen a los integrantes del Ministerio Público, ¿verdad? Inmunidad de opinión sabemos que es cualquier opinión que pueda ser punible es inmune, en este caso del agente del Ministerio Público, si es vertida durante el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Del desempeño de sus funciones. También tiene inmunidad de arresto o detención, no puede ser puesto bajo arresto o detención, salvo la comisión de un hecho flagrante que merezca pena corporal. Y la inmunidad de proceso, no puede ser sometido a un proceso como tal, ¿verdad? Sin antes, en este caso, someterlo a juicio político para apartarlo del cargo. Ahí recién podemos someterlo a proceso, ¿verdad? Eso en cuanto a los miembros del Ministerio Público. Buenos Aires. Acá hay que hacer una distinción especial, que me parece importante mencionarla. ¿Cómo yo lo aparto del cargo al fiscal general? Por juicio político. Entonces, una vez apartado el juicio político, ya no posee inmunidad de proceso y puede litigar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo yo lo aparto del cargo a un fiscal? ¿Se acuerdan del jurado de enjuiciamiento de magistrados? El jurado de enjuiciamiento de magistrados es el que tiene la función y la competencia de apartarlo a los fiscales de sus cargos. Entonces, al fiscal general se lo quita por juicio político. Al fiscal general se lo quita por juicio político y a los fiscales de menor rango se los quita a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque no es el mismo proceso. Ok, entonces ya vimos ya las incompatibilidades, que son en general las mismas. Las inmunidades, que son las tres: de opinión, de arresto y de proceso. Ahora vamos a ver qué dice el programa. Inhabilidades. Vamos a ver las inhabilidades. Los integrantes del Ministerio Público no pueden ser candidatos a senadores ni diputados. No pueden. Emiliano Rolón no puede ser candidato a senador ni diputado. Para superar la inhabilidad, deben renunciar a sus cargos por lo menos 90 días antes. Asimismo, los miembros del Ministerio Público son inhábiles para ser candidatos a presidente o vicepresidente. Para superar esta inhabilidad, deben renunciar y dejar, dice, de ejercerlos cuando menos 6 meses antes de la elección. Tampoco pueden ser candidatos a gobernador. Entonces, esto es importante. Entonces, un funcionario del Ministerio Público no puede ser candidato a senador,
no puede ser candidato a diputado, no puede ser candidato ni a presidente ni vicepresidente, no puede ser candidato a gobernador. Si quiere serlo, si quiere superar la inhabilidad, tiene que renunciar de 3 a 6 meses antes para poder ser hábil, para poder ser electo candidato, ¿verdad? Eso es importante en cuanto a las inhabilidades. Carácter del órgano. Carácter del órgano. Dice, el Ministerio Público, o sea, ¿qué características tiene el Ministerio Público? Es único e indivisible y se organiza jerárquicamente. ¿Quién es la cabeza? El fiscal general del Estado. Y es el responsable de su buen funcionamiento. Esto marca una diferencia esencial con los órganos jurisdiccionales de las diferentes instancias, los cuales son autónomos en cuanto al ejercicio de sus atribuciones en materia jurisdiccionales. Los órganos de rango superior no pueden incidir en este aspecto, y dada la imparcialidad que debe caracterizar la actuación de cualquier magistrado judicial, resulta inadmisible la existencia de instrucciones generales o particulares sobre los casos en estudio y la sustitución o el traslado de magistrados que posibilite asignar un caso determinado a un juez en particular. Por el contrario, circunstancias tales como la materia, el lugar, el turno, deben determinar el carácter aleatorio de la asignación de casos a los juzgadores. Acorde con las características propias del Ministerio Público, dice, está la idea del nombramiento de unidad de criterio, para lo cual el fiscal general puede reunirse con los fiscales adjuntos y otros funcionarios, e igualmente puede emitir instrucciones generales. En el mismo sentido, la ley establece que, según el orden jerárquico, los miembros del Ministerio Público pueden impartir a sus subordinados las instrucciones que estimen convenientes en el ejercicio de sus funciones. El funcionario puede objetar una orden que considera contraria a la ley, manifiestamente arbitraria o inconvenientemente. La cuestión será resuelta finalmente por el superior jerárquico que emitió la orden. La asignación de casos a los diversos agentes fiscales responde a un criterio de división de trabajo. No obstante, el fiscal general del Estado puede designar directamente a uno o más integrantes del ministerio para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, cuando sea conveniente por naturaleza del caso o su especialización. Entonces, cuando nosotros hablamos del carácter del órgano, hay que mencionar dos aspectos que son importantes, ¿verdad? Por un lado, los fiscales son libres de actuar, son libres juzgadores, ¿verdad? El fiscal es libre de trabajar, de hecho que tiene que trabajar de manera libre. Lo que no obsta que no esté cerrado a recibir instrucciones por parte de su superior. El superior le da las órdenes, le da las instrucciones, ¿verdad? Pero el fiscal puede obrar y debe obrar siempre en el sentido que la ley lo permite. Si la orden que recibe es contraria a la ley, él puede desobedecer. Claro que sí, ¿verdad? Pero entonces el carácter del órgano es que es público, ¿verdad? Único e indivisible. El jefe es el fiscal general. Él es el jefe superior. Él es el responsable del buen funcionamiento. Pero es importante resaltar nuevamente, cada fiscal, cada agente fiscal y cada fiscal adjunto tiene la capacidad y el criterio de buen juzgador y puede actuar independientemente, pero siempre tiene que estar abierto a recibir las instrucciones de su jefe superior, ¿verdad? Que es el fiscal general, ¿verdad? Eso es importante, siempre que se encuentre dentro de los márgenes que la ley lo permite, ¿verdad? Porque hay que reconocer un orden jerárquico, o sea, ellos no pueden tampoco desobedecer las órdenes del fiscal superior porque sí, no. Para desobedecer esa orden tiene que ser contraria a la ley, eventualmente, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al carácter del órgano, ¿verdad? Porque eso no está en el resumen. Deberes y atribuciones. ¿Eso está en el resumen? No, tampoco. Tampoco está. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del Ministerio Público?
Velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Promover acción penal pública para defender el patrimonio público, social, el medio ambiente y otros intereses, así también como de los pueblos indígenas. Ejercer acción penal en los casos que, para iniciarla o perseguirla, no fuese necesaria la instancia de parte. Recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones y las demás funciones y deberes que fije la ley. Entonces, recapitulando, temas importantes, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del Ministerio Público, es un órgano extrapoder, fue constituido en el 92, es en este caso el representante de los intereses del pueblo, ¿verdad? Es el que actúa en representación del pueblo en materia jurisdiccional, ¿verdad? Ese es el Ministerio Público, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. El Ministerio Público es un órgano extrapoder, está, vamos a decirle, encabezado por la figura del fiscal general del Estado, ¿verdad? Luego están los fiscales adjuntos y por último están los agentes fiscales. Cuando hablábamos de las incompatibilidades, decíamos que los funcionarios del Ministerio Público tienen las mismas incompatibilidades que los funcionarios judiciales. Eso quiere decir que no pueden ejercer actividades público-privadas, sean remuneradas o no. No pueden ejercer actividades profesionales, no pueden ejercer otro tipo de actividades políticos partidarias. Solamente están, vamos a decir, habilitados a ejercer la docencia y la investigación a tiempo parcial. Esas son las incompatibilidades del cargo. Cuando hablábamos de las inhabilidades, decíamos que un funcionario del Ministerio Público, ya sea un fiscal general, un fiscal adjunto, no puede ser no puede ser candidato a senador o diputado, no puede ser candidato a presidente, vicepresidente, no puede ser candidato a gobernador. Para poder serlo, tiene que renunciar de 90 a 180 días antes para poder postularse como candidato. Cuando hablábamos de inmunidades, gozan los funcionarios del Ministerio Público, los fiscales, en este caso, fiscal general, fiscal adjunto y agentes fiscales gozan de las 3 inmunidades, de opinión, de arresto y de proceso. Cuando hablábamos de... A ver... ¿Qué más me faltó? Del carácter del órgano, mencionábamos que el fiscal general es el responsable, es el jefe superior, es responsable por el buen funcionamiento del Ministerio Público. No obstante, cada agente fiscal es un libre juzgador, ¿verdad? Y si bien está abierto a recibir órdenes de un jefe superior, ellos tienen libertad de autonomía siempre y cuando no obren en contra de la ley. Están autorizados a desobedecer si es que la orden es contraria a lo que establece la norma, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo remuevo a un funcionario del Ministerio Público? Y bueno, si estoy hablando de un agente fiscal, si estoy hablando de un fiscal general, lo remuevo por juicio político. Si estoy hablando de un agente fiscal o de un fiscal adjunto, lo remuevo a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ya sabemos ya las causales, ¿verdad? En el caso del juicio político era mal desempeño de funciones, comisión de hechos punibles en el cargo y la comisión de delitos comunes. Cuando hablábamos del jurado de enjuiciamiento de magistrados, habían 2 causales, ¿verdad? Comisión de delitos comunes y mal desempeño de funciones, ¿verdad? Eso en cuanto a la remoción. Y los deberes y atribuciones es velar por el patrimonio, ¿verdad? Del público, social, del medio ambiente. Siempre en el derecho penal, cuando hablamos nosotros de acción penal pública, estamos hablando de la facultad que tiene el Ministerio Público en representar los intereses del pueblo, ¿verdad? Actuando y persiguiendo hechos que puedan ser considerados punibles, ¿verdad? Promoviendo y ejerciendo la acción penal pública. Exacto, promueve y ejerce la acción penal pública. Esa es el principal deber y atribución que tiene el Ministerio Público.
Buenos Aires. A ver un poco. Ok. Ahora vamos a verle al fiscal general del Estado. Y de hecho que igual nos adelantamos un poquitito acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos, verdad? Dice fiscal general del Estado. ¿Qué es el fiscal general del Estado? Dice, es el jefe superior del Ministerio Público. Es el responsable por el buen funcionamiento del Ministerio Público. Ese es el fiscal general del Estado. Esa es la definición. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser fiscal general del Estado? ¿Verdad? Decíamos, tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título universitario y haber ejercido efectivamente la profesión de abogado o la función judicial o la docencia universitaria en materia jurídica, cuanto menos durante 5 años, ¿verdad? Son los requisitos para ser fiscal general del Estado. Muy bien. Después dice el programa, nombramiento, duración. En cuanto al nombramiento, el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, nombra a propuesta de la terna del Consejo de la Magistratura. O sea, ¿quién elabora la terna para fiscal general del Estado? El Consejo de la Magistratura. ¿Quién efectúa el nombramiento? El Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado. Esa es la forma en la que se nombra a un fiscal general del Estado. Terna que elabora el Consejo, propuesta por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado. ¿Cuál es la duración del mandato del fiscal general? 5 años duran sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿verdad? Y es nombrado por el Ejecutivo a propuesta de la terna que realiza el Consejo de la Magistratura. O sea, acá el primer paso lo realiza el Consejo cuando prepara la terna. El segundo paso es el Ejecutivo cuando elige a uno de esa terna. Y el tercer paso es cuando el Senado da el acuerdo a la elección que realizó el Ejecutivo, de la terna que fue propuesta por el Consejo de la Magistratura. Bueno, cuando hablamos de la remoción decíamos, ¿verdad? El fiscal general es removido por juicio político, ¿verdad? Por las causales, en este caso, que están comprevidas o que pueden motivar un juicio político. Mal desempeño, comisión de hechos punibles en el cargo o la producción de delitos comunes, ¿verdad? Son las 3 causales de juicio político. Sí, esto es de los agentes fiscales y los fiscales adjuntos. Esto es importante mencionar porque a un fiscal general lo quito yo por juicio político. A un fiscal adjunto, a un agente fiscal, lo quita el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Eso es importante mencionar. En cuanto al juramento o promesa, dice, el fiscal general del Estado prestará juramento o promesa ante el Senado, mientras que los agentes fiscales lo efectuarán ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, fiscal general jura ante el Senado, agentes fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya hablamos de las incompatibilidades e inmunidades, ¿verdad? Incompatibilidades eran actividades profesionales, actividades público-privadas que sean remuneradas o no, no las pueden realizar, ¿verdad? No podés ser ingeniero, director de una empresa, trabajar en otra entidad pública, así sea gratis, no lo podés hacer. Si sos un agente del Ministerio Público, eso es lo único que vas a hacer, no otra cosa, salvo la docencia y la investigación a tiempo parcial. Son los 2 únicos permisos que te da la ley, ¿verdad? Todo lo demás es incompatible con el ejercicio o con el hecho de ser funcionario del Ministerio Público. Las inmunidades ya hablamos, gozan de las 3 inmunidades, ¿verdad? Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto o detención e inmunidad de proceso, que ya también estuvimos describiendo en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Inamovilidad, remoción. Esto me parece importante. A ver.
El nombramiento ya hablamos. La reelegibilidad ya hablamos. El juramento ya hablamos. La inamovilidad. El fiscal general del Estado tiene inamovilidad. Esta escueta disposición debe ser entendida en el sentido de que el fiscal goza de inamovilidad temporal sin que exista la posibilidad de que adquiera inamovilidad definitiva o permanente, atendiendo que el mismo artículo se establece que dura 5 años de sus funciones y pueden ser reelectos. La inamovilidad temporal de que goza el fiscal general del Estado significa que durante el periodo por el cual fue designado no puede ser separado del cargo, sino por vía de... ¿Cómo se le separa al fiscal general del cargo? Por juicio político. O sea, es inamovible. No le podés quitar al fiscal general. Dura 5 años. La única forma de quitarle es por juicio político. Exacto. Bueno, entonces eso ya vimos. Ahora vamos a hablar de los agentes fiscales. ¿Cómo son designados los agentes fiscales? Dice el 270. Los agentes fiscales son designados en la misma forma que establece esta Constitución para los jueces. ¿Y cómo se le designan los jueces? Vamos a ver. Primera fase. El Consejo de la Magistratura que elabora las ternas. La segunda fase. La Corte Suprema de Justicia que hace, designa a uno de los integrantes de cada terna. Después, este procedimiento de designación es aplicable también a los fiscales adjuntos. Entonces, esa es la forma de designar agentes fiscales. El Consejo propone la terna, la Corte Suprema designa a los integrantes de cada terna. Esa es la forma de designación de agentes fiscales. Porque, permítanme reiterar esto, el fiscal general, ¿cómo se lo designa? Nuevamente, el Consejo propone la terna, el Ejecutivo designa con el acuerdo del Senado. Ese es el procedimiento para elegir fiscal general. Agente fiscal es terna propuesta por el Consejo y la designación de uno de los integrantes de cada terna por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la designación es distinta, por eso no quería mencionar eso, ¿verdad? Ok. Después dice, designación ya está. Duración. Dice, los agentes fiscales duran en sus funciones y son removidos con igualdad de procedimientos. O sea, sí, esta disposición constitucional debe interpretarse en el sentido de que los agentes fiscales son nombrados por un periodo igual al de los jueces. La redacción del precepto es bastante deficiente. Gracias, profesor. La lectura del mismo referida específicamente al tema sería la siguiente. Dura en sus funciones con iguales procedimientos, de lo cual carece sentido. El artículo 252 establece que los magistrados judiciales son designados por periodos de 5 años a contar desde su nombramiento. Entonces, ¿cuántos años dura el agente fiscal? 5. ¿Cuántos años dura el fiscal general? 5. 5 años. Muy bien. Un ratito. Juramento o promesa. ¿Ante quién juran los agentes fiscales? ¿Se acuerdan? Ante la Corte. ¿Y el fiscal general? Ante el Ejecutivo. Presidente. Senado. El fiscal general jura ante el Senado y los agentes fiscales juran ante la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. ¿Cómo se los remueve a los agentes fiscales? Por jurado de enjuiciamiento. Exacto, a través del jurado de enjuiciamiento. Dice, artículo 270, los agentes fiscales son removidos con iguales procedimientos. O sea, qué mal escrita está la Constitución, Dios mío, ¿cómo se nota que hicieron toda la Bartola?
Con esta imprecisa redacción se quiso decir que el procedimiento previsto en la Constitución para la remoción de los magistrados judiciales es igual aplicable a los agentes fiscales, incluidos los fiscales adjuntos. Por tanto, el jurado de enjuiciamiento de magistrados también tiene competencia en relación con esto. Por eso yo mencionaba, si yo le quiero quitar a un fiscal o a un fiscal adjunto, le puedo separar del cargo a través del jurado de enjuiciamiento. Si yo le quiero quitar a un fiscal general, le quito a través de un juicio político. Eso es importante mencionar. Ahora vamos a hablar de los fiscales adjuntos y agentes fiscales en sentido restringido. Porque eso no está acá. No está acá. Página 448. ¿Qué es, señor? ¿Cómo era la remoción de los agentes fiscales? A través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Al agente fiscal y al fiscal adjunto le quito a través del jurado de enjuiciamiento. Y al fiscal general le quito a través del juicio político. Esa es la figura, Luis. Fiscales adjuntos. Para ser fiscal adjunto se deben llenar los mismos requisitos establecidos en la Constitución para el cargo de fiscal general del Estado. Pregunto yo, ¿cuáles eran los requisitos para ser fiscal general del Estado? Paraguayo, 35 años cumplidos, abogado, ejercido la función durante 5 años. Ejercicio judicial, exactamente. Esos son los requisitos también para ser fiscal adjunto. Los fiscales adjuntos serán responsables del buen funcionamiento de las áreas a su cargo y de la supervisión del trabajo de la distinta fiscalía. O sea, el fiscal adjunto es un cargo intermedio entre el fiscal general y el agente fiscal. Es como el supervisor del fiscal. Y el fiscal general es el jefe del fiscal adjunto. Actuarán bajo la supervisión directa de la Fiscalía General del Estado, según el régimen interno previsto en la ley. Entonces, el fiscal adjunto está por debajo del fiscal general, pero por encima del agente fiscal. Ahora, agentes fiscales en sentido restringido, dice. Nos referimos aquí a los agentes fiscales diferenciados de los fiscales adjuntos y como tercer rango de la estructura del Ministerio Público, como establece la ley 1562/00. Para ser agente fiscal, ¿qué se requiere? Tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 30 años, o sea, yo ya puedo ser fiscal, poseer título de abogado expedido por universidad pública o privada, nacional o extranjera, haber ejercido efectivamente la profesión o la cátedra en materia jurídica durante 5 años cuanto menos y haber aprobado el examen establecido por el Consejo de la Magistratura. Esos son los requisitos para ser fiscal, agente fiscal. ¿El examen? Del Consejo. Sí. Las fiscalías serán las unidades operativas del Ministerio Público. El fiscal general del Estado asignará a los agentes fiscales la fiscalía en la que cumplirán sus funciones. Los agentes fiscales estarán a cargo de las fiscalías que se organicen en cada circunscripción judicial. Bueno, eso entonces en cuanto a los fiscales. Los agentes. Entonces, esto es importante mencionar. El jefe fiscal general. En el medio, el fiscal adjunto. Y por debajo de ellos dos, el agente fiscal. ¿Qué necesita para ser fiscal general? 35 años, paraguayo, título y haber ejercido la función judicial durante 5 años cuando menos. Para ser fiscal adjunto, los mismos requisitos que para ser fiscal general. Y para ser agente fiscal, paraguayo, 30 años de edad, ser abogado, haber ejercido la carrera judicial, cuanto menos durante 5 años, ¿verdad? Y haber aprobado el examen establecido por el Consejo. Ahora, hablando de otros órganos especializados, dice, otros órganos especializados del apoyo en materia penal. Vamos a hablar un poco de eso.
Los órganos especializados de apoyo en materia penal son los siguientes. Primero que nada tenemos el Centro de Investigación Judicial, la Dirección de Política Criminal, la Dirección de Asistencia a la Víctima, ¿verdad? Son los 3 órganos especializados en apoyo en materia penal. Vuelvo a citar. El Centro de Investigación Judicial, la Dirección de Política Criminal y la Dirección de Asistencia a la Víctima. Son los 3 órganos que están relacionados, los 3 órganos especializados en apoyo en materia penal, ¿verdad? Al Ministerio Público. 3 órganos. Ahora, hablando de la policía judicial, dice, la ley podrá crear una policía judicial dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. Debe tenerse presente que las funciones policiales tienen una doble naturaleza. Por una parte, se encuentran las funciones de prevención de los delitos y la seguridad de las personas y bienes, lo que se halla a cargo de la denominada policía preventiva o de seguridad, que normalmente depende del Poder Ejecutivo, claro, la Policía Nacional, ¿verdad? Por otra parte, se hallan las funciones de investigación de los delitos, de detención de los delincuentes y de la aportación de las pruebas y demás elementos de convicción, función que debe corresponder a un organismo especializado, y esa es la policía judicial. ¿Verdad? La Constitución crea una situación híbrida al determinar que la policía judicial depende del Poder Judicial, pero debe colaborar directamente con el Ministerio Público, órgano distinto y autónomo. Claro, porque el Ministerio Público es un órgano extrapoder, pero tiene que colaborar con el Poder Judicial. Entonces la policía judicial será un auxiliar directo del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y promoción de la acción penal pública. Se conformará un cuerpo técnico no militarizado, integrado por investigadores civiles, según lo disponga la propia ley de organización. La policía judicial organizará un centro de investigaciones criminalísticas formado por distintos gabinetes científicos, quienes prestarán auxilio para las inspecciones de la escena del crimen y la realización de las pericias. Entonces, esa es la policía judicial, ¿verdad? Es una policía que colabora con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Esa es la policía judicial. Muy bien, eso en cuanto a otros órganos. Ahora sí, acá sí, volvemos otra vez al programa, ¿verdad? Porque se saltó muchas partes ahí. Sí. Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Nuevamente nos encontramos ante otro órgano extrapoder. Ya, este es el tercer o cuarto órgano extrapoder. Ya hablamos del Consejo de la Magistratura. Ya hablamos del Jurado de Enjuiciamiento. Ya hablamos del Ministerio Público. Ahora vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Este es el cuarto órgano extrapoder. ¿Está bien? Dice, el Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. Un ratito. Ahí está. Ok, ¿cómo se origina la institución? En la página 70, no te querés un ratito. Página 70 del libro, un ratito nomás. Por eso. En la página 70 está la respuesta. Me entró la duda. Por eso nomás te pregunto. Defensoría del Pueblo, sí. Órgano extrapoder. El Procurador General de la Sí. República lo que no hace. Señor, alguien levantó la mano, perdón. Juan Esteban, te escucho. Sí, entonces quiero hacer hincapié en el tema de la hora. Fiscal general, 35 años. Sí, señor. Fiscal, agente fiscal, 30 años. Sí, señor. Adjunto, 30 años.
35. ¿Adjunto? Sí, el fiscal adjunto tiene los mismos requisitos que el fiscal general. Los mismos. El agente fiscal lo malo que es 30 años. Correcto. Y el defensor del pueblo le dice acá lo mismo que el diputado, 25 años. Sí, ahora vamos a mirar eso. Ahora justamente arrancamos con el defensor del pueblo, que es la última parte de esta unidad. Quería nomás corroborar que el defensor del pueblo o la defensoría del pueblo es también un órgano extrapoder. Es el cuarto órgano extrapoder que estamos estudiando. Porque arrancamos con el Consejo de la Magistratura. Luego seguimos con el Jurado de Enjuiciamiento. Acabamos de hacer el Ministerio Público y ahora vamos a hacer la Defensoría del Pueblo. Es el cuarto órgano extrapoder que estamos viendo. El defensor del pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos. Es un abogado de todos los paraguayos, vamos a decirlo, ¿verdad? La canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Yo nunca le vi a este señor, ¿verdad? En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. ¿Dónde se origina esta institución? Dice, esta institución de ombudsman o el defensor del pueblo es de origen nórdico, pero es una figura incorporada en diversas constituciones, dice, ¿verdad? Europeas y americanas. Y en los hechos ha demostrado su eficacia, por sobre todo busca frenar los abusos del poder estatal y porque los órganos de procedimientos tradicionales han sido ineficaces. O sea, es una suerte de contrapeso al poder que ejerce el Estado sobre el pueblo, ¿verdad? Esa es la función del defensor del pueblo. El Paraguay lo incorpora a partir de la Constitución de 1992. Entonces, sí, acá dice Karen, esta figura se incorpora a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1992, ¿verdad? Muy importante. ¿Saben de quién me hace acordar? El defensor del pueblo, del tribuno de la plebe. ¿Se acuerdan del tribuno de la plebe? Bueno, más o menos eso me hace acordar. El defensor se constituye en un eficaz colaborador de la administración pública, en el sentido de que busca que ésta, en una situación de democracia y tenga una mayor preocupación por la defensa de los derechos y la libertad de los ciudadanos. O sea, se preocupa por los derechos humanos. La situación en especial del Paraguay, como consecuencia de 35 años de despotismo que derivó en la ausencia de libertades y de garantías individuales con seguridad, así superada, por lo menos va a contribuir a su aparición con la incorporación de esta institución. O sea, el defensor del pueblo es la respuesta a 35 años de restricciones de libertades. El defensor del pueblo busca que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de todos los paraguayos. Esa es la figura del defensor del pueblo. ¿Cuáles son sus funciones? La defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares, la protección de los intereses comunitarios. No tiene función judicial ni ejecutiva. ¿Por qué? Porque es un órgano extrapoder. ¿Cómo se le nombra? El defensor del pueblo es nombrado por mayoría de 2/3. Yo me equivoqué en el examen, porque yo dije que el presidente le nombraba. El defensor del pueblo es nombrado por mayoría de 2/3 de miembros de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado, y durará 5 años de su función. Entonces, el Senado propone la terna y la Cámara de Diputados lo nombra por mayoría de 2/3. ¿Qué era la mayoría de 2/3? Las 2/3 partes de los miembros presentes. Podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de funciones con el procedimiento del juicio político establecido en esta Constitución. Recapitulando, ¿a quiénes yo le puedo quitar por juicio político? Presidente, vicepresidente, ministros, fiscal general, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, defensor del pueblo, contralor y subcontralor. A todos ellos yo le puedo quitar por juicio político. ¿Cómo le quito a un fiscal adjunto o a un agente fiscal? A través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo le quito a un juez o a un agente del Ministerio Público? A través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, estos son temas importantes que hay que tener presente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le nombra a un defensor del pueblo?
El Senado propone la terna, los diputados por mayoría de 2/3 le eligen y dura 5 años de sus funciones. ¿Cómo puede ser reelecto? ¿Cómo lo remuevo? Por juicio político. Todavía es noche. Está hecho ya ahí. No está los requisitos. Che. No. Vamos a ver ahora ese del libro, nomás, porque no está. Igual que los diputados. Ya. Incompatibilidad está también ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer las funciones ya vimos, ¿verdad? La defensa de los derechos humanos, la protección de los intereses comunitarios, eso ya vimos hace un ratito. ¿Cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo? El defensor del pueblo, así como decía Juan Esteban, deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los diputados. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Paraguayo natural, 25 años. No, para ser diputado no hace falta ser abogado. Paraguayo natural de 25 años. Esos son los requisitos para ser defensor del pueblo. En consecuencia, dice, hablando de los requisitos, debe ser de nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 25 años. Se trata de otro de los cargos que la Constitución reserva en exclusividad a los paraguayos naturales. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los cargos reservados con exclusividad a los paraguayos naturales? Presidencia, vicepresidencia, senador, diputado y miembro de la Corte Suprema de Justicia. Esos son cargos reservados solamente para paraguayos naturales. Bueno, entonces, paraguayo natural, 25 años son los requisitos para ser defensor del pueblo. La ley reglamentaria agrega el requisito de estar en pleno goce de derechos civiles y políticos. En materia de requisitos, la interpretación debe ser restrictiva cuando ellos están determinados en la propia Constitución. En consecuencia, la ley no puede agregar otros a los que ya ha establecido. En este caso, no se presenta inconveniente alguno, pues como requisito general para que una persona pueda desempeñar un cargo público, se exige que esté en ejercicio de la ciudadanía, cuya suspensión conlleva el incumplimiento del requisito señalado. ¿Se acuerdan de cuáles son los casos en los cuales se suspende la ciudadanía? Cuando se declara interdicción o inhabilitación, cuando estás privado de tu libertad porque estás compurgando una pena. Esos son casos en los cuales se suspende la ciudadanía. Exacto. Buenos Aires, vamos a ir. Entonces ya hablamos ya del origen de la institución. Decíamos que tenía un origen nórdico, ¿verdad? Pero que ya está prevista en varias constituciones europeas y americanas. Definimos a la Defensoría del Pueblo como aquella institución encargada de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿verdad? Por evitar el abuso del Estado sobre la población, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las funciones, ¿verdad? Proteger los intereses de las comunidades, salvaguardar por el cumplimiento de los derechos humanos. Los requisitos, Juan Esteban decía, 25 años, paraguayo natural y ejercer plenamente los derechos políticos y civiles, ¿verdad? El nombramiento, ya dijimos también, ¿verdad? ¿Cómo se le nombra al defensor del pueblo? El Senado elabora una terna y los diputados lo eligen por mayoría de 2/3, ¿verdad? Pueden ser reelectos, duran 5 años en su mandato, son inamovibles, solamente pueden ser removidos a través del juicio político y la Defensoría del Pueblo es un órgano extrapoder, por eso hablamos de autonomía. Ahora, hablando de la inamovilidad, también ya hablamos, ¿verdad? El defensor del pueblo goza de inamovilidad, o sea, no se le puede apartar del cargo. La única forma de quitarle es por juicio político. No hay otra forma de quitarle. O si le matamos también le podemos quitar, ¿verdad? Pero solamente por juicio político.
Ahora vamos a ver sus incompatibilidades y sus inmunidades. Vamos a ver ahora eso. Dice, el defensor del pueblo tiene las mismas incompatibilidades que los magistrados judiciales durante su mandato. No podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad político-partidaria alguna. Entonces, esto es muy reiterativo y quizás ya cansa, pero cuando hablamos de incompatibilidad, hablamos de aquella prohibición que pesa sobre, en este caso, el defensor del pueblo. No puede ejercer otra actividad público, privada, administrativa, sea remunerada o no. No puede ejercer ninguna otra actividad que no sea la de defensor público. No puede trabajar de abogado, no puede trabajar de ingeniero, no puede trabajar de asesor, aunque sea gratis, no puede. Lo único que puede hacer es trabajar de defensor del pueblo, ¿verdad? Y salvo, seguramente, ejercer la docencia a tiempo parcial, ¿verdad? Es lo único que va a poder hacer eventualmente, ¿verdad? Exacto. Ahora, hablando de las inmunidades, el defensor del pueblo tiene las 3 inmunidades. Inmunidad de opinión, durante que esté en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad de arresto, no puede ser detenido salvo la comisión de un hecho flagrante que merezca pena corporal. Y la inmunidad de proceso, tiene que ser despojado de sus fueros, apartado, separado del cargo a través del juicio político para que pueda ser sometible a un proceso penal, ¿verdad? Entonces, cuenta con las 3 inmunidades, de opinión, de arresto y de proceso. Hablando de las inhabilidades, como decíamos anteriormente, están relacionadas con la posibilidad que tiene de ser candidato a, por ejemplo, ¿verdad? Dice, el defensor del pueblo no puede ser candidato a senador o diputado, ¿verdad? Asimismo, no puede ser candidato a presidente o vicepresidente, ¿verdad? Entonces, las inhabilidades son las mismas que para el agente fiscal, que para el miembro del Ministerio Público, que para el miembro del jurado, que para el miembro del consejo, ¿verdad? No pueden ser candidatos a presidente, vicepresidente, senador, diputado. No puede. Para poder serlo, tiene que renunciar a su cargo de defensor del pueblo entre 90 y 180 días antes de las elecciones, ¿verdad? Eso es importante. En cuanto al cese de funciones, dice, el defensor del pueblo cesa en sus funciones por renuncia, por expiración del mandato. ¿Cuánto duraba su mandato? 5 años. Por muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia, por haber cumplido 75 años y por la separación del cargo como resultado de un juicio político. Son las formas por las cuales cesan las funciones de un defensor del pueblo. ¿Cómo lo vamos a remover? Sabemos ya, ¿verdad? Por el juicio político. ¿Cuáles son las causales de juicio político? Mal desempeño de funciones, comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo y la producción de delitos comunes. Esas son las 3 formas de removerle por juicio político a un defensor del pueblo. Deberes y atribuciones. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del defensor del pueblo? Esto ya sabemos más o menos, ¿verdad? Tiene que ver con los derechos, exacto, ¿verdad? Investigación sobre violaciones de derechos humanos, requerimiento de información y acceso a locales, censura pública, informes al Congreso, informes de divulgación. Son un poco los deberes y atribuciones que tiene un defensor del pueblo, ¿verdad? Cuando hablamos de la investigación sobre violaciones de derechos humanos, puede investigar denuncias, quejas, reclamos contra violadores de derechos humanos. Cuando hablamos de requerimiento de información y acceso a locales, requerir a las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo órganos policiales, información para mejor ejercicio de sus funciones, dice, ¿verdad? Cuando hablamos de censura pública, puede emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos. Cuando hablamos de informes al Congreso, tiene que informar anualmente de sus gestiones a las cámaras del Congreso. Hay que recordar que el Senado propone la terna y los diputados le eligen, ¿verdad? Los informes de divulgación, elabora informes sobre situación de los derechos humanos que requieran pronta atención pública, ¿verdad? Esos son los
deberes y atribuciones que tiene un defensor del pueblo. Y cuando hablamos de defensores departamentales o municipales, dice, la Constitución habilita la posibilidad de que sean nombrados defensores departamentales o municipales. Claro, son defensores que se encuentran distribuidos en este caso, los departamentos o municipios de toda la República, porque uno solo pues no alcanza. Entonces, pueden designarse estos defensores que van a estar siempre bajo la responsabilidad del defensor del pueblo como tal, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos esta unidad número 12. ¿12 ya era? Sí. 12. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Solo yo te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la clase. Decime.